Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la salud. Hoy abordaremos un tema que seguramente pocos conocen, pero que requiere de nuestro compromiso para visibilizar una condición poco común. Estamos hablando del síndrome de Tourette. Este es un trastorno neurológico que se manifiesta durante la infancia o la adolescencia y se caracteriza usualmente por tics motores o vocales múltiples. Estos tics son movimientos involuntarios que a veces vienen con sonido, que son rápidos y repetitivos o a veces estereotipados. ¿Qué causa el síndrome de Tourette? ¿Cómo se lo maneja y cómo afecta a quien vive con este mal? Pues eso y mucho más lo abordaremos hoy junto a Michelle Villasís y a un especialista en el tema, que exploraremos esta condición desde la perspectiva médica, científica, pero también humana. Hola, Michelle. Hola Esteban, ¿cómo estás? Amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen. La palabra Tourette ha tomado fuerza en el mundo ya que muchos famosos se declararon con este síndrome. Pero ¿cómo van las cifras en Ecuador? ¿Se le está tomando en cuenta en las calles y en el gobierno? También nos preguntamos cómo es el diario vivir y cuáles son sus tratamientos. Durante todo este programa lo vamos a conocer. La pregunta ahora es, ¿será que la gente sabe sobre este tema? Veamos. ¿Sabe usted qué es el síndrome de Tourette? No. Consulta, ¿sabe usted qué es el síndrome de Tourette? No sé. No. ¿Usted sabe qué es el síndrome de Tourette? No. No. No he escuchado nunca. Ningún familiar que tenga esta enfermedad. No. Nunca ha escuchado. No. ¿Sabe usted qué es el síndrome de Tourette? No. ¿Ha escuchado alguna vez? No. El síndrome de Tourette es un síndrome lo adquieren los adultos mayores. A veces ellos se asustan y lo adquieren por... ¿Qué características tiene por la paciente que usted tenía? A ella le dio parálisis, y estaba asustada. ¿Sabe usted qué es el síndrome de Tourette? No. Nunca ha escuchado. Nunca. ¿Y usted, mi señora? Tampoco. No ha escuchado nunca. No, nunca. Pues no son pocos. Vean ustedes que primero hay que definir qué es un tic. Este es un movimiento, a veces un sonido involuntario, repetitivo, que puede afectar o involucrar varias partes del cuerpo. Los tics pueden clasificarse en dos tipos principalmente. Los tics motores, gente que está moviendo la mano, o los tics vocales o fónicos. Los tics motores son movimientos involuntarios del cuerpo que pueden ser simples, como un parpadeo, o en algunos casos, pues el encogimiento de los hombros, o movimientos más complejos, como tocarse, rascarse algo, y una serie de movimientos más. Vean ustedes que esto no tiene un orden en particular. El síndrome de Tourette se caracteriza en general por este tipo de movimientos y también en algunos casos estos movimientos se acompañan de estos sonidos guturales. Vean ustedes que aunque los tics pueden variar en tipo y en frecuencia y también en severidad, pueden empeorar si es que esta enfermedad está en una persona que está bajo estrés. Y obviamente también puede mejorar o desaparecer inclusive si es que tiene todo el soporte del equipo médico. Aunque la prevalencia exacta de este síndrome de Tourette es desconocida, las estimaciones sugieren que 1 de cada 100 niños podrá tener alguno de estos trastornos que afectan a distintos grupos sociales y obviamente vean ustedes que en este número, a pesar de que suena pequeño, es 3 a 4 veces más común en los niños, es decir, en los varones que en las mujeres. No hay un examen específico para diagnosticar este síndrome de Tourette. El diagnóstico usualmente se basa en historia clínica del paciente, en los criterios diagnósticos que incluyen estos movimientos, estos tics, a veces los ruidos, que son múltiples durante el día y obviamente tienen que repetirse al menos durante un año. En este momento vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué es lo que está pasando actualmente con el síndrome de Tourette en el país. Bueno, Esteban, te cuento que en Ecuador no existen bases de datos sólidas sobre la prevalencia o tendencia de esta condición. No hay una asociación formada ni leyes que los protejan, como sí existe en Inglaterra o en Estados Unidos. Hoy les presentamos el testimonio de un padre de familia que lucha por defender a quienes padecen este síndrome en el país. Quizás tú como padre es difícil aceptar que tu hijo no es normal, ya, y que no va a ser normal. El problema es nuestra sociedad. Es una enfermedad o una condición en cierta manera discriminante,
No hay aquí especialistas, no hay escuelas que enseñen, o maestros más bien dicho, que estén preparados para lidiar con personas que sufren este tipo de trastornos. Si Ecuador fuera Inglaterra, estaría más tranquilo, o Canadá. ¿Por qué estaría más tranquilo? Porque hay legislación que protege a estas personas. Fíjate las trabas que te ponen para sacar un carnet de discapacidad, por ejemplo. Hasta ahora llevo casi un año. Los seguros privados, que esta medicina, como es un antipsicótico, no lo voy a cubrir. ¿Por qué? Porque no está dentro de la póliza de seguro. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el Estado ecuatoriano concientice la problemática de estas personas, que muchos de ellos a veces no tienen para acceder a un tratamiento médico adecuado. Peor la medicina. Consejo que nosotros le podemos dar como padres: que hay que aceptar que es una condición, no vivir con la culpa, tampoco hacerlo sentir culpable a él, tratar de darle oportunidades de que viva como un niño normal o como un ser humano normal, principalmente amarlo. Ven ustedes que no existe una cura para tal síndrome, el síndrome de Tourette, pero el tratamiento puede ayudar mucho a manejar los síntomas. Los medicamentos, como algunos neurolépticos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, pueden ayudar a controlar los tics. La terapia del comportamiento, como la terapia de inversión del hábito, puede enseñar habilidades para manejar estos tics, y en casos graves se puede considerar en algunos casos cirugía de estimulación cerebral profunda. Vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué tenemos. Así es, después de la pausa tendremos la segunda parte de nuestra entrevista con Rubén, un padre de familia que lucha para que Ecuador tome conciencia sobre el síndrome de Tourette. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. En esta segunda parte del programa vamos a leer las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludS. Michelle, cuéntanos, ¿qué nos dice la ciudadanía? Así es, Esteban, te invito a que veamos juntos qué dice la primera pregunta. Si sufro de un tic nervioso, ¿a dónde debo acudir? ¿Neurólogo, psicólogo o qué especialista es el correcto para mejorar este problema? Ven ustedes que lo fundamental es acordarnos qué es el tic. Mucha gente se rasca a veces una partecita del cuerpo muy constantemente, a veces mueve los ojos, pestañea, y estas condiciones hay que conocerlas y diagnosticarlas como un tic. Una vez que usted tiene la sospecha, debería ir primero al neurólogo. Él o ella son los especialistas que manejan este tipo de problema. Veamos una segunda pregunta que nos realizaron en las redes sociales. Esta dice: ¿podría explicar más a profundidad la diferencia entre los tipos de Tourette y tics? En general, para el común de los corrientes, los tics se clasifican en motores, es decir, hacer un movimiento, un estereotipo o hablar. Hay muchas veces que estos niños dicen malas palabras, están hablando de algún tema y se le va otra palabra. Estos son los tipos de tics. Ahora, el síndrome de Tourette es la combinación de este tipo de movimientos involuntarios en un proceso denominado un síndrome. Así que la diferencia como tal nosotros reconocemos como el único síndrome de Tourette y que tiene algunas variantes que ya pertenecen al especialista en el tema. Televidentes, ¿ustedes se imaginan tener que contenerse por un tic que no pueden controlarlo? ¿Que eso le produzca angustia, más estrés e incluso ansiedad? Pues eso es lo que siente una persona con síndrome de Tourette. Hoy conocerán la historia de Gabriel desde la voz de su padre, quien lo ha acompañado en este difícil proceso. Yo soy Rubén Cuesta Domínguez, padre de un hijo con Tourette. A él se le detectó la condición a raíz de los 5 años, es decir, lleva 8 años padeciendo una enfermedad, para mí catalogada una enfermedad rara. Empezó con movimientos o tic totalmente involuntarios y después fueron desarrollándose otros. Y yo lo consideraba como que eran caprichos, como que era mala educación o como que era falta de guía.
le hicimos un examen, un estudio genético y se logró determinar que viene por parte de mis genes. Aparte de los movimientos, tuvo epilepsia. Al tener epilepsia se le afectó el lóbulo frontal derecho y eso obviamente le afectó en el área de aprendizaje. Mi hijo va a cumplir 13 años, pero él tiene un coeficiente intelectual de un niño de 9 a 10 años. Gabriel es uno de los casos, 1 en 1.000.000. Hacemos un análisis de quiénes sufren Tourette, te vas a dar cuenta que también hay personalidades como Billie Eilish, como David Beckham, actores. Es una condición, una enfermedad bastante cara. Cada consulta con un neuropsiquiatra no te baja de $50, $60 cada consulta. Los medicamentos que él toma son con prescripciones, obviamente porque son neuropsicóticos. Gabriel sufre, porque Gabriel se da cuenta de sus problemas, de sus limitaciones y a veces de su segregación. ¿Ya? Gabriel está contigo hablando y de repente empieza a hacer ruidos rarísimos. Incluso nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida, para durarle más tiempo. Ya, para tratar de estar más sanos y poder vivir más años al lado de él. Bueno, muchísimas gracias por compartir ese testimonio. Tenemos que entender que como ciudadanos somos todos distintos, pero a la vez tenemos los mismos derechos. Muchos de estos niños pueden a veces resultar inclusive molestos para una persona que está al lado y un niño empieza a hablar una mala palabra o se toca mucho o se mueve muy fuertemente. Hay que entender que estos son problemas que no se pueden controlar y que obviamente los padres, los familiares y más aún aquellos pacientes sufren por dentro la discriminación que nosotros como sociedad podemos dar. Y por eso es que en este programa nosotros tratamos de hacer conciencia para que todos ustedes conozcan de esta enfermedad que no es tan común. Michelle, cuéntanos. Después de la pausa estará con nosotros la neuróloga Tatiana Aldaz para despejar más dudas sobre este interesante tema. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Amigos, gracias por continuar en sintonía. En este último bloque nosotros contamos con la presencia de una colega neuróloga especialista en trastornos del movimiento, Tatiana Aldaz López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querida Tatiana, ¿este síndrome de Tourette es nuevo o realmente lo hemos descrito hace décadas? Bienvenida. En realidad lo hemos descrito hace siglos, más o menos desde el siglo XVIII, XIX, ya tenemos los primeros reportes de médicos que empiezan a describir este síndrome. Específicamente se llama Tourette por el neurólogo que fue uno de los primeros en describirlo, Gilles de la Tourette. Ah, perfecto. Y es decir, este síndrome son, yo lo asumía antes como estas personas que decían malas palabras, por eso me acordaba yo, es decir, vocalmente tenían algunos ruidos, pero ahora estudiando más del tema son movimientos. ¿Cómo se caracteriza este síndrome? Es decir, ¿cómo alguien que nos está viendo podría sospechar? Bueno, primero esto es un síndrome de tics y creo que lo fundamental en todo esto es saber qué es un tic. Correcto. Porque a veces cualquier movimiento anormal se cree que es un tic y no es así. Es más, la mayoría de movimientos anormales o el más frecuente no son los tics. El tic es un movimiento estereotipado que es repetitivo, pero tiene unas características importantes. Una característica de ella es que tiene una urgencia premonitoria. Es decir, las personas sienten la necesidad de moverse de cierta manera y alivia un sentimiento de ansiedad o de inquietud. Y otra característica primordial es que lo pueden suprimir voluntariamente por un periodo de tiempo. Ah, correcto. Es decir, que no es esa obsesión que tengo por sacar el teléfono y ver cada 5 minutos si me han escrito, sino que es un movimiento que puede llegar a ser involuntario tal vez de los ojos. ¿Cuáles son los más comunes? Es decir, se me ocurre, he visto a gente que se muerde uno de los dedos.
¿Cuál es el más común que ustedes ven? ¿El pestañeo? ¿Cuál es? El más común de todos sí está a nivel de gestos y otro a nivel de movimientos de cuello. Esos son los más frecuentes. También tenemos que saber que hay movimientos o tics motores y tics fonéticos. Y hay que, los unos presentan movimientos y el otro presenta cierto sonido que también es involuntario. También hay tics simples, tranquilamente como simplemente parpadear, que es uno de los más comunes. Como ruidos, ¿sí? No son palabras. Son ruidos, sí, pueden llegar a ser palabras. ¿Esos son simples o son complejos? Simples es simplemente chasquear la lengua, ¿sí? O mandar un sonido como de un beso. Uno más complejo ya viene la coprolalia, que es cuando la persona ya empieza a decir malas palabras o groserías siempre dentro de su mismo contexto social, porque algo aquí que en Ecuador es una grosería, de pronto en España no lo sea, pero tiene la particularidad que respeta el contexto social en el cual esa persona creció. Perfecto. ¿A quién afecta más esto? Es decir, ¿afecta más a los niños y a los adolescentes? ¿Y cuál sería en general la presentación más común que tú, sabemos que no hay datos, pero en tu consulta ves aquí? ¿Más del movimiento motor o más la parte de las palabras o fonética? En realidad, a las personas que más afecta son a los niños en edades escolares. Uno de los fundamentos para el diagnóstico es que estos tics empiecen desde que son niños o adolescentes, menos de 18 años. Afectan más a los hombres 4 veces más que a las mujeres. Y lo más común que suelo ver en mi consulta son tics motores simples, generalmente que afectan a la expresión facial. No es muy frecuente, a menos de que el síndrome sea severo, que presenten ya tics incapacitantes. En general es un pequeño porcentaje de personas. Si el Tourette se da en menos del 1% de los niños, los pacientes con coprolalia dentro del Tourette es también un porcentaje menor del 5%. Es decir, es mucho más raro que el de los tics. En este sentido, ¿se puede curar? Es decir, nos has dicho que se puede controlar en algunas personas, pero ¿se podría curar o desaparece con la edad? ¿Tiene alguna relación con la ansiedad, con la depresión? No tiene una cura cuando ya es un síndrome de Tourette que respete los criterios diagnósticos de haberse presentado antes de los 18 años, que tenga tics motores, tics fonéticos y que le haya persistido 1 año y que no haya estado ni 3 meses libre de tics. Eso es un síndrome de Tourette. Si se diagnostica eso como tal, entonces sí, no tiene cura. Diferente es otros síndromes de tics que son que pueden irse perdiendo con los años, que también se presenta en ciertos niños. Entonces, pero el Tourette en general no tiene cura, pero tiene tratamiento que es diferente. Y en este caso, este adulto que tiene, ¿cómo lo supera? ¿Cómo vive el día a día? En mi consulta, lo primero que yo hago cuando me enfrento a un paciente que tiene Tourette es saber que el contexto en el que este movimiento lo afecta, tanto familiar como socialmente. Hay tics que afectan la función motriz, es decir, que no pueden escribir porque tiran el esfero. Pero hay otros tics que yo los considero que son bastante estéticos, es decir, el paciente ni siquiera se da cuenta que está generando el tic, pero la gente es la que le dice, estás moviendo. Y ese comentario de la gente es lo que le genera el malestar al paciente y no el tic en sí. Entonces, una primera aproximación es eso, saber cómo se siente esa persona con tic. Al manejar bien la autopercepción, la autoestima, la aceptación y el correcto diagnóstico, saber que lo que le está pasando tiene un nombre y un apellido, ayuda mucho. Y en casos en los que sí sea necesario, porque son demasiado incapacitantes los tics, el tratamiento farmacológico, quirúrgico e incluso también toxina botulínica en ciertos casos se puede llegar a utilizar con buenos resultados. Qué interesante. Y claro, esto es una pregunta un poco subjetiva, pero ¿cuántos pacientes más o menos podrías decir que pueden llegar a tu consulta en un promedio? ¿1 al mes, unos 2 al mes o es más común? Más o menos tengo de pacientes con Tourette entre 2 a 3 pacientes por mes. Por mes. También hay que considerar que como yo me dedico a los trastornos del movimiento, estoy un poco más sesgada a recibir mayor cantidad de este tipo de pacientes que, por ejemplo, un neurólogo general u otro médico con otra especialidad. Y justo las semanas anteriores hablábamos de Parkinson. Habrá gente que podrá pensar que es un tic. ¿Cómo le decimos a esa persona, sabe que no es esto un tic, sino esto es Parkinson o viceversa? Bueno, también, aunque el Parkinson se puede presentar desde edades muy jóvenes, incluso hay Parkinson en niños que son más infrecuentes, el Parkinson es una enfermedad más
comúnmente de personas adultas mayores que previamente estaban sanas hasta que paulatinamente desarrollan la sintomatología. El Tourette es una enfermedad de niños adolescentes que lo pueden arrastrar desde esa edad hasta la etapa adulta. Además, la base fundamental del diagnóstico del Parkinson es la disminución en la agilidad motriz. Por lo contrario, el paciente con Tourette tiene más movimiento, es un movimiento completamente diferente al Parkinson, porque el uno es hipercinético, el Tourette, y el Parkinson es hipocinético o baja el movimiento. Excelente explicación. Un mensaje final a esas personas que nos escuchan y, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Un mensaje final es, si tienen un familiar o están sufriendo, sospechan que tienen síndrome de Tourette, tienen que consultar a un especialista. Muchas veces yo doy diagnósticos diferenciales y lo que tienen es otra cosa y no es un Tourette. Entonces eso es fundamental. Primero, tener un correcto diagnóstico. Por otro lado, hay que manejar bien las comorbilidades porque esta es una enfermedad que atrae mucha comorbilidad psiquiátrica, entonces hay que detectarla a tiempo. Y entonces, en este caso, pues tú ya diagnosticas y envías. Creo que se nos está acabando el tiempo, si es que no estamos mal, pero ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en el Kensen Medical Center, que queda en la calle América y Vos Andes. Mi consultorio es el 503 y el número de teléfono que aparece en pantalla. Perfecto. ¿Y el neurólogo es el especialista, en este caso, de elección? El primer médico de elección para el diagnóstico es el neurólogo, más aún si es especialista en trastornos del movimiento. Excelente. Vean ustedes, amigos, hemos aprendido todos nosotros de aquí desde el programa. Siempre tratamos de hacer conciencia para que ustedes conozcan más de esta enfermedad que podría parecer rara. Pues les invitamos igualmente a que continúen en sintonía. La siguiente semana hablaremos sobre otro tema relacionado, la narcolepsia. No es común, pero puede ser importante hablar sobre esto. Déjenos sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec, o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos la próxima semana. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.